Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. Estamos transmitiendo también por Radio Pío 12 de Oruro en FM 99.7 y a través de las plataformas virtuales de esta cadena de radios. El presente y el futuro de Bolivia están en juego porque en la Cámara de Diputados están a punto de aprobarse dos contratos para la explotación de litio, uno con una empresa china y el otro con una empresa rusa, pero han surgido observaciones de fondo de instituciones de la sociedad civil que ven muchos costos y riesgos para el Estado, consideran que estos contratos no garantizan ingresos justos y provocan además impactos socioambientales. Las entidades alertan que se constituirían en contratos lesivos al Estado, pactados al final de la gestión de gobierno con una débil y vulnerable institucionalidad. Todos estos datos han sido expuestos en una conferencia de prensa realizada esta mañana, hace un par de horas, en la ciudad de La Paz por representantes de la sociedad civil que han puesto en alerta sobre lo que significan estos contratos para la explotación de litio para el Estado, para la sociedad civil, para el medio ambiente. Tenemos panelistas de lujo invitados para que nos expliquen el fondo de estos contratos, para hablar también de las alternativas para la sostenibilidad económica del país. Pero antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen de esta semana, el resumen de noticias de sumandovoces.com.bo. Amigos y amigas, sean bienvenidos al resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Rechazo a los contratos de litio. El rechazo a la aprobación de dos contratos para la explotación de litio ha aumentado en los últimos días. La Nación Lipes demandó su anulación por falta de consulta previa, mientras que cívicos y otras instituciones protestaron en Potosí. Los representantes de 4Ayllus se declararon en emergencia denunciando el incumplimiento del derecho constitucional de consulta. Organizaciones ambientalistas advirtieron sobre los riesgos para el agua, los humedales y la biodiversidad, exigiendo transparencia en el proceso. Advierten inconstitucionalidad en proyecto de ley. Diversas instituciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Tierra, el CEGIS, CIPCA y la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, rechazaron el proyecto de ley que deja en suspenso la verificación de la función económica y social de la tierra por 7 años. Advirtieron que es inconstitucional, que deja impunidad y pone en riesgo a las comunidades indígenas. Corrupción. Bolivia cayó a 28 puntos en el índice de percepción de la corrupción, el peor nivel en 12 años. Transparencia Internacional alertó que la corrupción afecta fondos para el cambio climático, mencionando casos como el de 2 exministros de Medio Ambiente acusados de enriquecimiento ilícito. En 2023, el índice de corrupción fue de 29 puntos y antes osciló entre 30 y 34. El informe advierte que la corrupción agrava la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Ley de debates. Más de 100 redes, instituciones, colectivos y activistas pidieron a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley que obliga a los candidatos a debatir antes de las elecciones, con el objetivo de que esté vigente antes de agosto de este año. El proyecto también establece que los candidatos que no participen en los debates podrían perder la subvención estatal para sus campañas. Preocupación por periodistas y defensores ambientales. En el marco del examen periódico universal EPU de Bolivia, Alemania expresó su preocupación por los peligros que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la protección del medio ambiente. El embajador alemán, José Schulz, destacó que estas preocupaciones reflejan tanto las prioridades de su país en derechos humanos como las demandas de la sociedad civil boliviana. Además, se abordaron otros temas como la violencia de género, la independencia judicial y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, y en TikTok estamos como sumando.voces. Volvemos contigo, Mary. Gracias, Jenny.
Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de sumandovoces.com.bo, un medio de comunicación dedicado a la sociedad civil. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas que ya se están sumando a nuestra sala virtual. Quiero hablar en primera instancia con José Carlos Solón, que ha estado analizando los contratos estos con las empresas que quieren explotar el litio en Bolivia. José Carlos, adelante, por favor. Muy buenos días, Mary. Es un placer poder acompañarte en esta edición de Sumando Voces para hablar de los contratos del litio con CBC y con Uranium One Group. Es un gusto también poder verla a la hermana Yamilé, a la ejecutiva de la FRUTCAS, de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, que está ahí en primera fila frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es un gusto también poder verla, hermana, y en minutos me imagino que nos acompañará mi querido colega Héctor Córdoba de Fundación Jubileo. Un Así placer, es, José Carlos Solón, hay que decirlo, es investigador de la Fundación Solón. Está también con nosotros Yamile Cruz, evidentemente. Ella es de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, de Frutcas, y está en La Paz, evidentemente, protestando justamente en contra de la aprobación de estos contratos de litio. Yamile, si puede prender su micrófono para que hablemos, por favor. La estamos viendo en la Plaza Murillo. ¿Dónde está? Van a disculpar, estamos al frente de la asamblea donde justamente están llegando los hermanos y hermanas, vamos a hacer un mitin que ya hemos para manifestarnos en este momento en rechazo contundente a lo que. Sí, seguimos con problemas de conexión, lamentablemente, Yamil. Vamos a ver si es que usted se puede ubicar en un mejor lugar, quizás en una calle donde se miren las antenas hacia el alto y ahí vamos a tener una mejor conexión. Ahora sí, le doy la bienvenida a Héctor Córdoba, investigador de la Fundación Jubileo, que ha estado también analizando los contratos de litio y que ha fijado posición junto a otras instituciones. Adelante, Héctor. Mary, buenos días. José Carlos, un saludo. Sandra, buen día. Eh, Esto de los contratos nos está absorbiendo prácticamente de manera íntegra en cuanto al tiempo se refiere desde hace varios días, porque creemos que el país merece mejor suerte. Y por eso todos nuestros esfuerzos para hacer un buen análisis y que los asambleístas tomen decisiones sustentadas. Estamos tratando de exprimir estos contratos para que la información que tengan los asambleístas sea realmente buena y al final el beneficiado sea el pueblo boliviano. Gracias por la invitación, Exacto. Beris. Exacto, eso es lo que nos mueve a las entidades que trabajamos con la sociedad civil, que es el caso de Sumando Voces, es un medio de la sociedad civil. Quiero mostrarles antes de empezar el debate de fondo unas láminas que hemos preparado con base en la investigación que han hecho ustedes respecto a los contratos, particularmente en el trabajo que hizo José Carlos Solón en un par de artículos en los que hemos basado estas láminas que les vamos a mostrar a continuación. Veamos, el contrato con la China CBC. YLB ha firmado un contrato con el consorcio chino CBC. El monto de la inversión comprometida es de 1.030 millones de dólares. El proyecto contempla la construcción de una planta de salmuera residual y una planta de extracción directa de litio para la producción de carbonato de litio. Este contrato ya fue aprobado por la Comisión de Economía Plural en medio de un escándalo. Está pendiente, sin embargo, la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero es muy probable que entre a su consideración esta misma semana. El contrato con la rusa Uranium One Group. YLB ha firmado un contrato con esta empresa. El monto de la inversión comprometida es 970 millones de dólares. Contempla la construcción de una planta de producción de carbonato de litio. El contrato no fue aprobado por la comisión y tampoco por el Pleno. Sigamos, por favor. Tenemos la siguiente lámina que nos habla exclusivamente del contrato con el consorcio chino CBC. La propiedad de las plantas y los recursos. Si solo se ejecuta la fase inicial de las dos plantas proyectadas, el acuerdo se mantendrá vigente durante 36 años. En caso de que se avance con las siguientes fases, el plazo podría extenderse hasta 42 años. La titularidad de las plantas será de CBC durante 36 años y los recursos bajo tierra continuarían siendo de Bolivia. Sigamos, por favor. ¿Qué es lo que Bolivia entregaría a CBC si es que se aprueba este contrato en la Asamblea Legislativa? 1. Le devuelve la inversión inicial de 1.030 millones de dólares.
Dos, le pagaría un interés del 12% por esa deuda de 1.030 millones de dólares. José Carlos nos va a explicar cómo viene eso del interés. Pagará $1.700 la licencia del servicio técnico por cada tonelada de carbonato de litio producida, es decir, el know-how, el conocimiento sobre este trabajo. Pagará además costos operativos, que es un monto desconocido, y pagará el mantenimiento de las plantas. ¿Qué recibirá Bolivia a cambio? El 51% de las utilidades, pero pagando todo lo que ya hemos señalado. En cambio, la CBC recibirá el 49% de las utilidades, más todo lo que hemos señalado, inversión, interés, licencia, costos operativos, etc. Y la regalía para las regiones, para la región en este caso, la región productora es del 3%, según establece la ley minera de Bolivia. Sigamos, por favor. Tenemos esta lámina que nos habla de los precios. Resulta que el litio, actualmente el carbonato de litio, la tonelada del carbonato de litio en grado batería está alrededor de $10.000. Eso es lo que se paga actualmente en el mercado. Pero, ¿con base en qué proyección ha hecho este contrato con la China CBC? La proyección oscila entre $24.600 en un escenario pesimista y $26.100 en un escenario optimista. Es decir, han hecho una sobreestimación del precio del litio que actualmente está en $10.000. Con ese precio de $10.000, ¿cuánto recibirá Bolivia? El proyecto tendría una pérdida de $3.430 por tonelada de carbonato de litio, debido a que el punto de equilibrio del proyecto sería de $13.430 por tonelada. La regalía sería de apenas $300 por tonelada de carbonato de litio. Si se alcanzaría el precio más optimista que plantean los informes del contrato con CBC, que es de $26.100 por tonelada de carbonato de litio, la regalía sería de $783 por tonelada. Estamos hablando de una cifra muy baja, entre 300 y $783, dependiendo del precio de venta. Es decir, menos de la mitad de lo que recibirá CBC solo por el servicio técnico de cada tonelada de litio. Sigamos, por favor. Tenemos lo poco que se sabe del contrato con la rusa Uranium One Group. Se firmó este contrato accidental entre YLB y la empresa rusa por 30 meses para la construcción de una planta de extracción directa de litio y carbonatación de litio. Uranium One Group se encargará de construir la planta, pero transferirá su titularidad a favor de YLB. Hay una diferencia con el anterior contrato, ¿vieron? Se suscribirán otros 3 contratos: el contrato de operación y mantenimiento, el contrato de comercialización y el contrato de conciliación. Estos 3 contratos adicionales tendrán una vigencia de 20 años renovables. El presidente de YLB dijo que se pagará la inversión y costos de operación y de mantenimiento, pero no se saben los detalles ni los montos. Y finalmente, ¿cuáles son las observaciones de la sociedad civil? Y con esa lámina terminamos esta exposición. La Nación Lipes dice que no se hizo la consulta previa, libre e informada como manda la Constitución. Los colectivos ambientalistas reclaman por los impactos en la naturaleza y señalan que no se hicieron los estudios para evaluar este tema. Los cívicos potosinos reclaman por la baja regalía y varias instituciones de la sociedad civil consideran que los contratos implican riesgos económicos para el Estado. ¿Qué dice YLB? Hemos invitado al presidente de YLB, Omar Alarcón, pero no hemos obtenido respuesta. ¿Y saben por qué? Porque en este momento en Potosí tendría que estarse realizando una reunión de socialización con diferentes organizaciones de la sociedad civil. No sabemos si esa reunión se logró instalar, porque ayer finalmente no se instaló. Las instituciones rechazaron reunirse con las autoridades del gobierno. Vemos a Yamile ahora sí conectada, a ver si es que tenemos mejor suerte para que nos cuente qué está haciendo en la Asamblea Legislativa. Adelante, Yamil. Van a disculpar, Mary, y a toda la audiencia de este importante medio de comunicación, ¿no? Toda Bolivia. Bueno, nos hemos tenido que trasladar a un tipo
ha fallado la señal y no se podía pescar, no teníamos señal para poder contactarnos. Estamos justamente al frente de lo que es la asamblea. Te comento que vinieron comunidades desde el lugar desde Salar de Uyuni, desde Norlipes, vinieron autoridades del Consejo Consultivo, Río Grande y muchos otros comunidades a manifestarse, porque ellas son las principales afectadas con estos contratos, haciendo conocer que no ha habido consulta previa, que rechazan estos contratos, evidentemente, porque principalmente no hay estudios hidrológicos al análisis que también he podido escuchar. También es una observación muy grande que hasta este momento no hay un análisis hidrológico de las cuencas que están dentro de la región de donde van a implementarse estas plantas. ¿Por qué es tan importante estos estudios? Porque eso nos va a dar la capacidad de poder saber cuántas plantas se pueden implementar, o sea, con una veracidad, ¿no? Porque como saben muy bien, nosotros en la región nos dedicamos a la quinoa, al turismo, y es una región muy árida, que incluso muchas veces no llueve. Entonces, por eso para nosotros algo muy sensible para las comunidades que venimos de allá, es justamente el tema del agua, es el tema ambiental. Y otro aspecto que también está dentro de los contratos con Rusia, en uno de sus artículos indica la reinyección de las aguas de salmuera, de la extracción directa de litio al salar. Nosotros entendemos con estas disposiciones de que estas aguas son como el salar de Uyuni va a ser como la de así, está con uranio. Entonces, la afectación al también va a ser grave, llevan todo el salar, que es en este momento una de las maravillas del mundo en tema táctico. Entonces hay muchas cosas que plantear y me parece muy bien, porque no solamente es un tema que nosotros o estamos convencidos que estos contratos realmente no benefician a la región, no benefician al municipio, a la provincia, al departamento, ni a Bolivia, ¿no? Entonces, Entonces, las personas que viven en la zona, las personas que habitan esas tierras alrededor del Salar de Uyuni, consideran que van a ser afectadas. Básicamente eso han venido a decirle a los parlamentarios y a rechazar la aprobación de los contratos de litio. Pero ahora queremos darle la palabra también a nuestros especialistas que están ya en la sala virtual. Héctor Córdoba, ¿cuáles son los riesgos de que se aprueben estos contratos con estas cláusulas que acabamos de leer? Bueno, los riesgos son varios y en distintas líneas. En la línea económica se ha presentado como una cotización internacional mínima de 13.430 dólares por tonelada, la cotización que permitiría equilibrar costos e ingresos. Sin embargo, la cotización actual del carbonato de litio en el mercado es de 10.000 dólares por tonelada y está oscilando alrededor de este 10.000 desde hace ya varios meses. Y las proyecciones que hacen los especialistas nos dicen que no ha de cambiar esto significativamente en el corto plazo, ni en el mediano plazo, porque la oferta ha superado la demanda ya el año pasado y cuando se pensaba que esto iba a equilibrarse, porque Estados Unidos tenía la determinación de eliminar la mitad de los vehículos que funcionaban con combustibles fósiles hasta el año 2030 para sustituirlos por vehículos eléctricos, pues el gobierno actual ha eliminado esa determinación y por tanto ya no hay esa posible demanda grande que teníamos pensada para subir los precios del carbonato de litio. Entonces, ese es un riesgo bien grande, que con la cotización actual no ganemos nada con estos dos proyectos, que más bien perdamos, ¿no? Ese es un aspecto delicado de lo que dicen estos dos contratos. El otro aspecto inseguro, diríamos, es que los dos contratos están sujetos a que funcione o no la tecnología que están trayendo las empresas extranjeras. Si haciendo las pruebas después de una primera y pequeña inversión
resulta que no funciona, pues acaba todo ahí, se van las empresas. Ese es el único riesgo en realidad que corren las empresas y nos dejan con todo como si no hubiera pasado nada. Pero si empiezan a funcionar estos dos contratos, los proyectos como tales, y se pasa a la fase de producción, Bolivia se hace deudora de una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares que debemos pagar con intereses. Ese es el otro riesgo grande, porque los intereses los ha estimado la ILB en 12%, pero probablemente sean más altos, porque el contrato dice en el anexo financiero que debemos calcular el promedio de las tasas de interés de bancos internacionales que hagan un crédito tan alto sin garantía. Entonces, eso supone una tasa de interés elevada y tenemos que cubrir eso con la producción. Ese es el otro riesgo grande que tenemos. Luego también hay un riesgo a una penalización en el contrato con la China, que si bien construye dos plantas, una para procesar la salmuera residual, que para mí es bueno, porque eso significa tomar en cuenta lo que se ha hecho hasta ahora, porque descartar toda esa inversión gigantesca para nada es pues hasta un delito. Entonces, se toma en cuenta esa salmuera residual que queda de la última piscina y se la convierte en alimentación de la planta de salmuera residual china. Es prácticamente lo mismo que iba a ser la empresa alemana Easy Systems del año 2018-19. Y, pero hay una cláusula ahí. Dice que se va a tratar de producir 10.000 toneladas de carbonato de litio por año. Si ILB no alimenta con la cantidad suficiente de salmuera a la planta, suficiente como para que CBC obtenga ganancias, entonces CBC podrá utilizar y va a utilizar salmuera fresca, ¿no? Ya no la salmuera residual, sino la salmuera fresca, va a alimentar con eso a la planta, pero obviamente para poder procesar este otro tipo de insumo hay que hacer cambios en la planta, modificaciones. Todas esas modificaciones y la conducción de la salmuera residual hasta la planta corren por cuenta de ILB. Es una penalización que se está haciendo a ILB por no cumplir con la cantidad suficiente de salmuera residual a la planta china. Y es muy probable que caigamos en ese problema porque las dos plantas que tenemos funcionando ahora de carbonato de litio y de cloruro de potasio no están recibiendo suficiente materia prima porque no están construidas todas las piscinas, no está funcionando a plenitud ese proyecto. Por lo tanto, la salmuera residual no ha de ser suficiente para alimentar a la planta de China y entonces vamos a tener ahí que pagar la penalización. Ese es otro gran riesgo. Y sin duda el riesgo ambiental es algo grave también porque hay un consumo de agua y se va a tomar agua de la región, pero sin haber consultado a la región sus necesidades, sus consumos, tanto para el ser humano, para la ganadería o para la agricultura. El equilibrio hídrico de la región es muy frágil y si se consume tanta agua como se está planificando, puede romperse ese equilibrio y arruinar la vida de toda la gente. Hay otros riesgos más, pero me quedo con esos como los más importantes desde mi punto de vista, Mary. Sí, los vamos a ir comentando a lo largo del programa. Bueno, entonces resumimos en precio, tecnología, deuda más intereses, penalizaciones y riesgos ambientales. Eso es lo que nos ha expuesto Héctor Córdoba. Y ahora queremos darle la palabra a José Carlos Solón. Y quisiera enfocarme con él en primera instancia en la transparencia o la falta de transparencia de los contratos. Eh, ¿Te ha costado, José Carlos, encontrar los contratos? ¿Toda la información está visible? ¿O es que hay información oculta o no hay suficiente información? Empecemos por ahí, José Carlos, y luego si podemos avanzar con el tema de los riesgos también. Adelante. Muchas gracias, Mary. Creo que es fundamental entender que esta documentación no ha sido fácil de conseguir ni de recabar, ¿no? Estos documentos han sido filtrados por diferentes asambleístas que, preocupados por la situación de los contratos y buscando mayor información, han acudido a diferentes actores de la sociedad civil. De cierta forma, si uno va a buscar, por ejemplo, en la página web de la Asamblea Legislativa Plurinacional, uno va a encontrar el proyecto de ley que dice se aprueba el contrato, pero no va a ver el contrato en la página web.
O sea, va a ver el proyectito de ley que es un párrafo. Eso es fundamental porque en el fondo lo que está en juego son estas casi 450 páginas, sumando los dos contratos, que como bien señalaba Héctor, traen muchas cláusulas que son comprometedoras para el Estado boliviano, ¿no? A nivel de transparencia, algo que puedo destacar eh, como algo bastante negativo es que aquí está el anexo financiero, es un documento de 15 páginas. Este es el anexo financiero que corresponde al contrato de CBC. Y resulta que el anexo financiero, según la cláusula 34 del contrato con CBC, es parte del documento, o sea, es parte del contrato, ¿no? Y el momento que se entregó, cuando se hizo la remisión de la documentación, después de haber recibido los documentos filtrados, pues en ningún lugar se podía encontrar este famoso anexo financiero. Y las interrogantes en ese momento, cosa que no hemos expresado, pero era, pucha, ¿por qué lo sacan? ¿No? Evidentemente, después de analizar el contrato cláusula por cláusula, es un anexo que es relativo, por ejemplo, al tema de la transferencia de la tecnología. Es relativo a la reinversión, pero eso el contrato no lo dice. Es relativo a los costos que se les va a pagar, o sea, cuánto va a recuperar CBC. Es relativo a todo lo sustantivo, ¿no? Porque lo sustantivo de un contrato como este son las condiciones en las cuales nosotros le vamos a pagar a alguien. Pero este documento, estas 15 paginitas, no estaban y no han sido conocidos ni siquiera por los asambleístas hasta 2 días antes de tratarlo en la sesión de la Comisión de Economía Plural, ¿no? Y hay temas que son súper apasionantes. Este contrato, ambos contratos me vienen siguiendo desde hace ya varios meses y los llevo a todas partes porque he aprendido que si vamos a hablar de este tema hay que hablar con documento en mano, ¿no? Y algo fundamental es que, como señalaba Héctor, un informe, dos informes en realidad, un informe del Ministerio de Hidrocarburos y otro informe de yacimientos de litio bolivianos, señalan que como supuestos económicos se infiere el costo financiero con una tasa de interés del 12%. Eso lo firman técnicos del Ministerio y técnicos de ILB. Los dos corroboran el mismo dato. Y sin embargo, en la sesión de aprobación, dicen, pero el contrato no dice nada del 12%. Y evidentemente, el contrato no especificaba el 12%. En este documentito de anexo financiero, hacia el final, en el punto 4223, establece claramente cuál es la condición del interés. Y es como señalaba Héctor, se va a sacar el promedio de 3 cotizaciones de bancos internacionales. Y aquí hay que tomar en cuenta para los oyentes, es que lo que va a determinar en el fondo este tema de la tasa de interés son cotizaciones de bancos extranjeros que van a tomar en cuenta el famoso riesgo país, donde tenemos un triple C negativo como base. Y esto puede implicar tasas de interés muy por encima del 12%. Es más, muy por encima de lo que podemos estar imaginando. Entonces, si ya el 12% me parecía a mí una tasa de interés bastante fuerte, creo que lo que podemos ver con la puerta que abre el anexo financiero, que no fue entregado al principio y que no fue transparentado con los asambleístas ni con la sociedad civil, puede ser aún más grave. De igual forma, hay otro detalle, ¿no? Los contratos no establecen, por ejemplo, los costos operativos, como bien lo señalabas, Mary, ¿no? No tener los costos operativos es no saber realmente cuánto le vamos a pagar, porque nosotros sabemos que les vamos a pagar el capital de inversión, porque nadie invierte gratis. Le vamos a pagar un costo financiero. Le vamos a pagar una licencia por el uso de la tecnología, como bien lo señalabas, Mary. Pero no sabemos cuánto va a costar el OPEX, cuánto va a costar el costo operativo. Entonces, en función de todos esos elementos, podemos realmente llegar a afirmaciones de decir qué pedazo de la torta le llega a los bolivianos. Hasta que no tengamos todos esos datos, es muy difícil. Y aquí es muy sencillo. No era necesario avanzar con semejantes contratos que son muy engorrosos, complejos, cuando lo que se podía hacer era agarrar y decir, bueno, hagamos estudios y tengamos toda la información y después de los estudios empecemos una discusión concreta. No tenemos un estudio de evaluación de impacto ambiental.
No contamos, y en eso aclara además ambos contratos, no se cuenta con un estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, los documentos faltantes o las condiciones faltantes, como para tomar una decisión educada, no están presentes en la documentación. Y esa es una falta a la transparencia que debemos subsanar, porque si no vamos a asumir compromisos muy elevados. Entonces, la madre del cordero está en el famoso anexo financiero que acaba de conocerse y que establece la forma en que se calcularía este interés de 12%. José Carlos nos dice que ya es elevado y que además podría ser más considerando el riesgo país. Estamos recibiendo ya opiniones de la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Félix Yanquipacha nos dice, tendríamos que discernir con mucha responsabilidad, porque cuidado que nos pase como con la plata y el estaño, y últimamente también con el gas. Nos dejaron solo pobreza. Preservamos por siempre este excelente recurso, preservemos por siempre este excelente recurso turístico natural de gran atracción mundial, se refiere al Salar de Uyuni, o lo destruimos para quedarnos con despojos, por solo ambición de los politiqueros de turno. Quiero preguntarle a Héctor Córdoba, ¿cómo se estila con otros contratos? ¿No es acaso normal que el Estado devuelva por las inversiones que realizan las empresas, o es que realmente se está haciendo una excepción con CBC? Bueno, en prácticamente todos los contratos que ha firmado el Estado con las empresas extranjeras, sí ha habido una recuperación del capital por parte de los inversores. El, pero primera vez que veo con intereses, ¿no? Normalmente ellos recuperan el capital, es lo normal, y también ya se había planteado que mientras ellos mantengan el capital, es decir, no se los retiren el capital, pues mantienen su participación en la asociación. Pero una vez que recuperan todo el capital, ya no tienen derecho a recibir nada de la participación de las utilidades, porque ya han retirado el capital, ya no son socios. Entonces, ese aspecto se ha contemplado en el sector minero. En el sector hidrocarburífero es distinto, es verdad. Y por eso nos sorprende, sobre todo en el caso del contrato con el grupo chino, CBC, que no es un contrato de asociación, no se crea una empresa, es un contrato de servicios. Se contrata a la empresa, al grupo CBC, para que construya las dos plantas y las opere durante un tiempo. Y se le paga por eso, bueno, se devuelve la inversión que ha efectuado con intereses durante el tiempo que dure el proyecto, o si se puede devolver antes, perfecto. Se les devuelve, se les paga el costo de operación, se les paga por el uso de la tecnología y el know-how, se les paga todo en realidad, ¿no? Incluso en la comercialización, el transporte, el seguro, todo eso se va pagando para que llegue el líquido, el valor para ellos. Y encima de todo esto, hay una distribución de las utilidades con el grupo chino de 49-51, prácticamente mitad y mitad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si es que no son socios, han sido contratados por servicios. Es como si yo contratara un albañil, alguien así que me ayude a construir o refaccionar un ambiente, y que después de determinados, cuando yo empiece a usar el ambiente, le tenga que pagar la mitad de mis utilidades o de mis alquileres, por ejemplo, al albañil que me ha ayudado en la construcción. No, esto es exagerado desde todo el punto de vista, y al final los que salen perjudicados son obviamente los de la región. Acabo de recibir un mensaje de la comunidad de Río Grande rechazando estos contratos, piden la anulación, rechazan la regalía del 3%, se ponen en estado de emergencia y dicen que si no se anulan los contratos van a trincherarse en el municipio protegiendo la zona de San Jerónimo para que no se extraiga el agua. Es, ya esto está movilizando a mucha gente, y con razón. Es necesario que se corrijan esos contratos, que se rehagan esos contratos para que favorezcan al pueblo boliviano. Entonces sí, se devuelve, se estila devolver la inversión, pero no con intereses. Eso es lo que nos está diciendo Héctor Córdoba, y esto sería como una excepción. Veamos qué más nos dice la audiencia. Cecilia Vargas Vázquez nos dice que el anexo financiero sea compartido en la página de Sumando Voces, por favor. Claro que sí, lo vamos a poner en los comentarios para que ustedes puedan verlo, desmenuzarlo, comentarlo, etcétera. Trinidad Reina Carrillo dice, es importante velar por nuestro recurso.
Y Jazmín Peñalosa nos envía una pregunta. Dice, con el rechazo plasmado los últimos días, tal parece que no se aprobarán los contratos con las empresas china y rusa, porque evidentemente implica una pérdida para Bolivia. Pero entonces, ¿cuál es la salida al tema de la industrialización? ¿Será que algún día Bolivia podrá industrializar el litio? Esa pregunta quiero dejarla para más adelante porque me parece clave para saber qué va a pasar con nuestra economía, con nuestra sostenibilidad. Sin embargo, también quiero preguntarle a José Carlos sobre el otro contrato, sobre el contrato con la empresa rusa, porque pareciera que todos estamos centrados en el contrato de CBC, se saben los detalles incluso financieros. ¿Qué sabes, José Carlos, sobre el contrato con la rusa Uranium One Group? Querida Mary, el caso del contrato con Uranium One Group es un tanto más complejo, ¿no? Es una situación, como señalaban ya en varios momentos y en distintos, y que señalabas tú también en tu presentación, ¿no? Es un contrato de 30 meses, según lo que explica una de las cláusulas, pero que dentro del contrato hay otros 3 contratos que duran 20 años, ¿no? ¿Y qué sabemos de estos otros 3 contratos de 20 años? Que son 3 contratos fundamentales. Uno es un contrato de operación y mantenimiento, el otro es un contrato de comercialización y el otro es un contrato de conciliación de cuentas. El contrato de operación y mantenimiento es para contratarles después de la construcción, después de que construyan la planta, que también será como un formato de reposición de los costos recuperables, ¿no? Le vamos a pagar la inversión a Uranium One Group con el tiempo, ¿no? Ese es el primer contrato. El segundo contrato es operación y mantenimiento, es decir, vamos a contratarles a ellos para que operen, para que hagan funcionar la planta, para que hagan que alcancemos los niveles de producción que se establecen. El tercer contrato es un contrato de comercialización que los hace compradores preferentes, ¿no? Que ellos, o sea, Uranium One Group es comprador preferente de la producción que va a sacar la planta que ellos van a construir y que ellos van a operar, ¿no? Se establece también que se va a utilizar un indexador de precio internacional que es Shanghai Metals Market, que es un punto favorable, ¿no? Y finalmente está el contrato de conciliación. El contrato de conciliación es la madre del cordero, en realidad, ¿no? En ese contrato. Es apenas una hojita. Esta es la última hoja del contrato. Y en todo el contrato, la última hoja es la que señala los detalles del contrato de conciliación. Y el contrato especifica, dentro del anexo tal, se verán los detalles del anexo del contrato de conciliación. O sea, es como que un contrato tiene un anexo que se va a convertir en el futuro en un contrato, pero que actualmente no está especificado y no especifica nada. Lo que dice esa última página en el contrato de conciliación establece claramente una frase muy difícil de comprender, que a mí me ha tomado mucho tiempo, que es el mecanismo que prevé la compensación de las contraobligaciones de las partes entre sí emanadas de la ejecución de los contratos número 1, 2 y 3. Esto quizás no es chino, es ruso, yo no lo entiendo, me ha tomado mucho tiempo, pero en el fondo lo que podemos terminar señalando de este contrato es que de este futuro contrato de conciliación es el que va a determinar todo, cómo vamos a hacer los pagos, cómo va a funcionar todos esos detalles de los pagos, los intereses, los tiempos, todos esos detalles van a estar ahí. Y solo tenemos una paginita con detalles al respecto. Entonces, yo lo único que puedo decir, necesitamos extender más la información. La información de estos contratos es muy escueta. Necesitamos mucho más, ¿no? Para poder realmente hacer valoraciones correctas, concretas, necesitamos de una vez deshacernos de todas las incertidumbres, de toda la opacidad. Leí hace poco una nota de una declaración del presidente YLB que aclara y dice, en todos los escenarios es rentable el proyecto con CBC, ¿no? Y yo quisiera saber si todos los escenarios se refiere a sus escenarios que calcularon y como decía Héctor, con niveles y estándares de precios más altos. Yo le pregunto a YLB. YLB cita como base y como fuentes a Benchmark Mineral Intelligence. Esta es una empresa de analistas del mercado del litio que hacen prospecciones. Sin embargo, ¿en qué momento ha contratado YLB a Benchmark Mineral Intelligence? Porque esta es una empresa que se contrata, no es que tú encuentras su informe en internet.
Tú le pagas para que te genere el informe. Entonces, quisiera saber si YLB tiene los comprobantes y tiene las fechas también, porque una cosa es determinar el precio futuro, el 2022, cuando los precios estaban altísimos, y otra cosa es determinar los precios y los pronósticos para el futuro, el 2023, cuando los precios ya cayeron. Y otra cosa es hacerlo hoy. Y otra cosa es también tener claridad de, y eso no explica el contrato, de cuándo son estos precios, en ninguno de los dos. O sea, que se espera alcanzar esos precios a partir de qué año. ¿A partir de qué año vamos a ver estos pronósticos que brinda YLB que son tan favorables de $26.000? Esas son interrogantes graves que hay que tratar de subsanar lo antes posible. Aquí no se trata de oponerse por oponerse, se trata de oponerse y hacer un cálculo educado para que podamos tomar decisiones adecuadas para el futuro, un futuro que además corresponde a quizás más de 40 años. Ya veo que con el caso de la empresa rusa hay más preguntas que respuestas, ¿no? Y no nos olvidemos que también está a la espera de aprobación en la Cámara de Diputados. Es decir, si estos contratos se aprueban tal como están en la Asamblea Legislativa, esos son los que se van a aplicar, ¿no es cierto? Por eso es que hay la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil en pedir explicaciones y finalmente en rechazar su aprobación. Bueno, nos escribe José Blanco de Radio Pío 12 de Cochabamba y dice, podemos sospechar de la existencia de intereses, tráfico de influencias, corrupción, etcétera. Y a Héctor Córdoba quiero preguntarle sobre las regalías. Potosí está protestando sobre el 3%, dice que es una regalía ínfima, muy poco, pero Héctor, ¿eso no está acaso establecido en la ley minera? ¿Acaso eso se puede cambiar? ¿Hay alguna regalía que sea diferente en el tema minero? Adelante, por favor. Gracias, Mary. En el tema minero, la escala o la forma de cobrar las regalías se ha establecido hace muchos años. En el Código 1777 de 1997 aparece para cada metal que exporta Bolivia una escala que varía en función de la cotización internacional de ese metal, menos para el litio. Para el litio se fija una regalía única, 3%, cualquiera sea la cotización internacional. Esto es grave para el caso del carbonato de litio porque hemos visto el año 2022 cómo ha subido el precio de 10.000 a 22, a casi 90.000 toneladas o dólares la tonelada de carbonato de litio a fines de noviembre. Chile, con estas cotizaciones, durante el año 2022 ha recibido 5.000 millones de dólares de regalías. Y tendríamos que pensar en alguna situación similar para el caso boliviano, porque estando en 3% la regalía, la cantidad de dinero que recibe la región es verdaderamente pequeña. Si estamos pagando $1.700 por tonelada por uso de una tecnología y la región está recibiendo $300 en caso de que la cotización se mantenga en $10.000, la relación no es coherente y la cantidad de dinero que va a recibir la región es verdaderamente pequeña. Estamos hablando de $3 millones por año que para el desarrollo del departamento de Potosí y de la región no son realmente significativos ni importantes. Es fundamental cambiar este aspecto de la ley 535, ya sea mediante una nueva ley o una modificación profunda de lo que es la ley 535. Pero mantener la situación como está es inaceptable para las regiones de donde se va a extraer el litio. Muy bien, entonces el tema de la regalía, la percepción documentada de Héctor Córdoba es que es una regalía muy baja, que comparada con lo que va a recibir CBC solo por darnos la tecnología, es una miseria. $300 frente a $1.700 que solamente se va a pagar a la China CBC por el uso del know-how, del conocimiento por cada tonelada de litio que se va a explotar. Tenemos más opiniones que nos están llegando a través de las redes sociales. Alfredo Saconeta nos escribe, él también es especialista en temas mineros y bueno, trabaja en el CEDLA. Nos escribe y dice, hay varias implicancias que se develan con la firma de estos contratos. Dice, uno, actualmente hay varios vacíos que dirigen la política del litio. Uno de ellos es que el litio está regido por la ley de minería y metalurgia, pero su administración está regida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Este proyecto nació bajo tuición de minería,
pero terminó en manos de hidrocarburos y energía. ¿Bajo qué lógica hicieron eso? Dos, esto provoca que el actual sistema de regalías mineras definida para el litio del 3% sea ínfimo y que por el modo de distribución solo lleguen migajas a los municipios. Y tres, deme un segundo, que he perdido, aquí está. Tres, antes que discutir y aprobar estos contratos en la Asamblea, lo primero que debe aprobarse es la ley de evaporíticos, y recalco, evaporíticos, porque las autoridades y gran sector de la sociedad civil solo mira el litio y deja de lado los otros minerales que vienen de las salmueras como boro, magnesio, potasio. Cuatro, solo la aprobación de esta ley de evaporíticos permitirá sentar las bases para que cualquier contrato o convenio tenga reglas claras. Además, otorgue un justo porcentaje de pago de regalías que sea igual o superior al 10%. Y cinco, esta ley de evaporíticos debe permitir lograr un desarrollo integral de los recursos evaporíticos y garantizar llegar a la industrialización de nuestra minería no metálica. Felicidades a Sumando Voces, dice, por abrir estos espacios de debate e información. Gracias, Alfredo, por esa opinión especialista y documentada también sobre el tema. Le paso la palabra a José Carlos Solón, para que nos dé primero una respuesta a esto que nos está comentando Alfredo. Y quisiera también que intentemos responder a lo que nos preguntaba Jazmín Peñalosa hace un momento sobre qué hacer entonces. Ok, dejamos el litio bajo la tierra. ¿Cuáles son las alternativas de aquí para adelante? Estamos pasando por una crisis severa, terrible. Diríamos, ya pues que lleguen dólares del litio, del gas, de lo que sea, pero que lleguen dólares. Pero ustedes me dirán cuáles son las alternativas. Adelante, José Carlos primero y después Héctor Córdoba. Muchas gracias, Mary. Un saludo a mi querido amigo y colega Alfredo Saconeta. Creo que marca bien los horizontes en el fondo, hacia dónde se puede ir, ¿no? ¿Hacia dónde se puede ir? Hacia un debate mayor que genere una normativa específica para el sector de los recursos evaporíticos. No hay que olvidarse de los boratos, de la ulexita, ¿no? No hay que olvidarse de los otros problemas que tenemos con otros recursos también en los distintos yacimientos, en nuestras distintas salmueras, nuestros distintos salares, ¿no? Creo que es fundamental resolver muchas de las interrogantes. La 535, por ejemplo, como bien señalaba Héctor, también tiene otro tema, o sea, te dice, la regalía tú la vas a dividir 15% para los municipios, 85% para el departamento, ¿no? 15% es, o sea, si de 100 pesos la regalía es 3 pesos, lo que le va a llegar al municipio, y además dice municipios en plural, ¿no? Son 45 centavos, ¿no? De los 100 pesos, digamos, ¿no? Entonces, estos 45 centavos, además, tú los vas a tener que dividir entre los municipios productores. Y ahí, para mí, existe todavía mucha duda. Yo no tengo claridad específica, no hay ningún papel que lo diga, no está muy clara la norma de cuáles van a ser realmente los municipios que son considerados municipios productores en este caso, siendo el yacimiento el Salar de Uyuni. Es muy raro. Hay muchos que van a decir podría ser el municipio X, municipio Y, otros dicen no, deberíamos ser todos. Esas reglas deben estar claras. Estos proyectos de ley que ya han existido, que no es una novedad, que están durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea, deben ser retomados. Debe haber una discusión una vez más grande, amplia, entre todos los actores. Y hay que tocar esos temas, regalías, la participación social, de cómo generamos procesos de seguimiento y participación a través de procesos de consulta, los mecanismos medioambientales, ¿no? De seguimiento para ver todos estos temas y cuándo viene qué, porque ahorita nos van a decir y nos van a salir a contar y decir, el estudio de evaluación de impacto ambiental no corresponde porque no tenemos proyecto todavía, entonces como no tengo proyecto no puedo evaluar nada. Y en el fondo tú puedes tener ya una línea base, por ejemplo, de los recursos hídricos y de las potenciales afectaciones. Uno tiene que ser en eso muy cauto, obviamente, pero muy serio, porque eso es lo que le interesa a la gente. Yo creo que un proyecto de ley tiene que avanzar en esa dirección y con otros temas más, y tenemos que hacer una agenda entre todos los bolivianos, con particularmente la participación de los actores de la región para definir un horizonte y definir un norte. Aquí no se trata de
retomar los contratos, renegociarlos y tener nuevas condiciones. No, primero hay que rayar bien la cancha. Para mí, ese es mi criterio, rayar bien la cancha y establecer bien una normativa que nos establezca y nos dé un horizonte de qué hacer con este tema del litio. Muy bien, rayar bien la cancha, dice José Carlos Solón. Héctor Córdoba, ¿qué implicaría ese rayado de cancha? ¿Qué tendríamos que cambiar para que pensemos en explotar el litio? Porque obviamente la posición de ustedes y de muchas instituciones de la sociedad civil es que estos contratos no se aprueben. ¿Qué hay que hacer entonces, Héctor Córdoba? Bueno, el tema de la explotación del litio es algo que puede ayudar muchísimo a la economía nacional. Sin embargo, hay que tomar definiciones bien claras. ¿Hasta dónde queremos llegar con esta explotación del litio? ¿Nos vamos a quedar en la producción de materia prima, exportación de carbonato de litio, o vamos a ir hacia la industrialización? Y las baterías no son el único producto que se puede fabricar con litio. Tenemos medicamentos para la bipolaridad, tenemos vidrios, los vidrios de los hornos tienen litio, todos los aires acondicionados necesitan litio para regenerar el oxígeno. Y tiene así muchas utilidades este litio, y la batería es obviamente la fuente mayor de consumo de este material. Pero hay que definir hasta dónde vamos a llegar. Si decidimos quedarnos en la exportación de carbonato de litio, no tiene por qué estar este proyecto dentro de hidrocarburos. Tiene que pasar al sector minero. Y si nos vamos a quedar en este nivel, para favorecer la participación privada, es necesario cambiar la ley de ILB que permita a ILB asociarse con empresas privadas desde la extracción de la salmuera, no como se está haciendo con estos contratos, forzando la situación legal, normativa, para habilitarnos a la firma de estos contratos. Y lo que ha dicho José Carlos, y que para mí es fundamental para las regiones, debe definirse un sistema de regalías. Sobre todo si nos quedamos en la producción de carbonato de litio, las regalías tienen que ser mucho más beneficiosas para la región. Hemos visto, Potosí ha ido desangrándose permanentemente para construir el país, y es justo que reciba una compensación adecuada en este momento. Obviamente esto tiene que estar asociado a un plan de desarrollo nacional, regional, departamental, donde se vea claramente para qué se va a utilizar el excedente que se genere con la explotación del litio. Pero esos excedentes tienen que ser maximizados. Y es evidente que con la producción de carbonato de litio no se maximizan esos excedentes. Corremos el riesgo incluso de perder al explotar este carbonato. Tenemos que ir más adelante. Y para eso hay que cumplir requisitos. Hay que preparar el talento humano. Hay que desarrollar la industria básica. No podemos pensar en una industrialización de un producto de tan avanzada tecnología sin tener la industria básica para alimentar con insumos económicamente competitivos al proyecto. Es un camino largo que nos queda, pero tenemos que definirlo de manera participativa. Todos los bolivianos deben participar en la definición de la estrategia, del objetivo al que vamos a llegar con la explotación del litio. No puede decidirse eso simplemente entre cuatro personas. Esto es de todos los bolivianos y debe beneficiar a todos los bolivianos. Es un camino largo, nos dice Héctor Córdoba, y tiene que hacerse con la participación de todos, no solamente de dos o tres. Trinidad Reina Carrillo nos dice, los contratos con anexos que no son claros representan una gran pérdida para nuestro país. Nelson Armijo nos escribe y nos pregunta y dice, ¿dónde dice regalías para el carbonato de litio? 3% dice para la extracción de recursos mineros. Primero tienen que volver a la minería y una parte de la cadena, para que una parte de la cadena llegue a la energía. Ustedes, los especialistas, les sabrán responder. Lo que quiero preguntarle a José Carlos también a raíz de lo que nos decía Héctor Córdoba es, ¿y acaso el tema no es urgente? ¿Cuánto tiempo más nos puede tomar ponernos de acuerdo para explotar el litio? Lo pregunto haciendo de abogado del diablo. Recordemos que en el gobierno de Jaime Paz ya se intentó, no se pudo. Luego el gobierno de Evo Morales fracasó con el tema de las piscinas, se perdieron $1.000 millones de inversión, incluso hay denuncias de corrupción sobre ese proyecto, y ahora estamos con una nueva tecnología, con nuevos contratos con una empresa china y con una
rusa, pero todo indica que esta aprobación puede que no suceda, tomando en cuenta que la sociedad civil se ha puesto en contra. José Carlos, ¿no estamos acaso quedándonos atrás de otros países que ya están explotando el litio? ¿Esta tecnología acaso es eterna? ¿Podemos entrar al mercado en cualquier momento? Adelante, José Carlos. El futuro de la demanda, por todo lo que se dan en distintos pronósticos, es que la demanda va a crecer y es una demanda todavía creciente hasta el 2030. Se espera casi que se duplique. Entonces, yo no veo un problema en cuanto a la demanda. Quizás muy a largo plazo, a partir del 2035, podríamos ver consecuencias con la aparición de nuevas tecnologías. Hace pocos meses he estado con especialistas en baterías y en tecnologías de almacenamiento y me decían, hay otras posibilidades, pero todavía están un poco en pañales. Entonces, el litio tiene todavía para un rato. El tema es que igual estos contratos, yo sé que suenan apurados, ¿no? Pero hasta que veamos realmente la producción industrial, pueden pasar 6 años. Según el contrato, es mucho tiempo. No es que vamos a tener, no es que firmamos el contrato y que en un año tenemos carbonato de litio, grado batería, a todo dar. No, en un año se van a hacer supuestamente los estudios, el diseño, luego va a venir la construcción, ¿no? La procura, el montaje. Luego vamos a tener un periodo de operación y mantenimiento. Entonces, esos periodos, digamos, de llegar a construir son 6 años. Entonces, ¿hay que actuar rápido? Sí, pero esto no es para mañana. Aún estos contratos son compromisos de largo plazo que no garantizan ingresos por carbonato de litio el próximo año. No lo va a ver ni siquiera el siguiente presidente, ¿no? O sea, el que fuera a venir. No creo, ¿no? Y creo que ese es un aspecto fundamental a tomar en cuenta. Sobre el tema de lo que dice las alicuotas, la pregunta que se hacía en el chat, es importante recalcar que la definición de la alicuota minera en la 535, en la Ley de Minería y Metalurgia, se hace en el artículo 227. Y en ese hay una partecita que dice recursos evaporíticos y establece el carbonato de litio paga una alícuota del 3%. Y es así sucesivamente, en realidad, que todos estos minerales son tasados en el fondo para su regalía, ¿no? Sin embargo, podríamos pensar en una ley, ¿no? En otro tipo de impuestos que pudiesen realizarse en otros eslabones de la cadena. Porque lo que decía Héctor es muy importante. Tenemos que pensar a futuro cómo reencauzamos la industrialización, cómo no solo dejamos de ser simplemente extractivistas. Esa era la promesa interesante de este proyecto, de que no se iba a hacer solo extractivismo, se iba a hacer baterías, materiales catódicos. Así se podría quizás justificar el mal del extractivismo, porque es muy dañino, ¿no? Pero en este caso estamos yendo simplemente a acumulación por procesos de despojo, ¿no? O sea, es despojo por acumulación por el despojo. Y eso es terrible. Estamos una vez más volviendo a repetir la historia sin haber rayado la cancha y sin ver nuevos horizontes. A Héctor Córdoba quiero preguntarle sobre el impacto ambiental, es decir, se supone que el litio sirve para la transición energética, ¿verdad? O sea, no estamos hablando más bien de algo positivo, de explotar litio en vez de explotar, por ejemplo, gas, petróleo, en fin, le estoy haciendo una pregunta ciudadana, ¿no? Eh, ¿Hay impactos ambientales? ¿Qué tan profundos y graves son esos impactos ambientales? Porque evidentemente las comunidades están alarmadas porque consideran que van a perder su agua dulce. Pero eso es así, Héctor Córdoba, por favor, explíquenos. Bueno, cualquier actividad de explotación de recursos naturales implica siempre un impacto ambiental. No hay ninguna actividad minera que no provoque un impacto ambiental. Y en el caso de la explotación del litio, hay varias formas de impactar en el medio ambiente. Primera forma, si estamos extrayendo una cantidad de líquido de debajo del salar, sin reponer ese líquido, estamos ya sea haciéndolo evaporar, como se está haciendo ahora con las piscinas, entonces estamos rompiendo el equilibrio que sostiene el salar, la costra del salar, por una parte. Por otra parte, si es que se restituye el líquido o se extrae en la cantidad suficiente como para equilibrar lo que viene ingresando, ya ahí podríamos hablar de que no estamos provocando mucho daño.
pero al sacar el litio, extraemos también otros materiales que están acompañando al litio. Algunos sirven, otros no sirven, y entonces los bota. Hay residuos. ¿Dónde se van a acumular estos residuos? Toda acumulación de material que es inerte debajo de la tierra, diríamos así, cuando se pone en contacto con el aire, con la lluvia, toman otras características que pueden provocar daños fuertes en el medio ambiente, sobre todo en la flora. Además de esto, quizás el impacto más fuerte es el consumo de agua fresca. Se habla de que se va a utilizar agua de pozos y agua industrial. Y cualquiera sea la fuente del agua, está rompiéndose el equilibrio hídrico de la región. Y sabemos que la zona donde se van a poner los proyectos no es precisamente una zona donde hay agua en abundancia. Entonces el equilibrio es precario. El consumo humano, el consumo en la agricultura y el consumo en la ganadería son elementos vitales para continuar los sistemas de vida de las comunidades, de la gente de la región. Si rompemos eso, consumiendo más agua de la que ellos necesitan en realidad, estamos provocando un daño terrible. Pero además de eso también hay daños por el ruido, por los polvos que el viento lleva de un lado a otro, eh, toda una serie de daños al medio ambiente que tienen que ser previstos, corregidos y si no se los puede, mitigados y finalmente compensados para que la región pueda continuar adelante con sus sistemas de vida de la manera normal. Perfecto. Y a José Carlos quiero desafiarle con una pregunta política para ya ir cerrando el programa. José Carlos, ¿consideras que el actual poder político, es decir, un gobierno que está a punto de terminar su gestión, una asamblea legislativa que no termina de tener legitimidad, que tiene bajos índices de aprobación, tienen la autoridad política para aprobar estos contratos? ¿Crees que pueden hacerlo sin que eso tenga consecuencias futuras, por ejemplo? Yo creo que hay que escuchar a las voces de aquellos asambleístas que claramente han dicho, estamos de salida, no deberíamos aprobar estos contratos. Son compromisos muy largos. Yo creo que es una desesperación, como lo ha expresado también un colega, Francesco Zarate, en una de sus columnas. Son contratos que actúan en desesperación, en ser muy ágiles en su ejecución. Y creo que este es el momento de agarrar y decir, bueno, vamos por la vía que sí corresponde, el debate amplio, la solución del tema del financiamiento. Es un tema muy grave el hecho de que en realidad para la industrialización del litio boliviano nosotros ya hemos invertido $1.000 millones. Lo decía Juan Carlos Montenegro. Y ahora estamos yendo a endeudarnos por $2.000 millones más. Entonces, creo que hay que primero limpiar la casa y que cualquier persona con el mínimo grado de seriedad en la asamblea tiene que pensar que esto va a afectar a generaciones futuras, a muchos de las grandes consecuencias de nuestros hijos y nietos, porque esto va a ser para rato. Entonces, mi opinión es que no se debería aprobar estos contratos. No existe una posición clara mientras que no tengamos más información, mientras no tengamos una estrategia clara de qué es lo que se quiere hacer y que no se raye la cancha. Muy bien, tenemos más opiniones. Ramsés Romero nos dice, interesante tema, la información de todo lo relacionado a los recursos naturales de Bolivia es pública, debería ser pública. Por tanto, el Estado en todas sus formas debe garantizar la publicidad de esa información para su consideración por parte de todos los bolivianos. Habría que ver la posibilidad de realizar una acción constitucional para que se haga realidad ese derecho a la información. Es un tema pendiente como varios otros. Ale Rolber nos dice, la implementación de las plantas piloto industriales en el salar no son inversiones perdidas. El proceso de evaporación fraccionada funciona y les recuerdo que con esta se produce KCI y LI12O3 que son comercializados. Esa pregunta técnica se la voy a pasar a Héctor Córdoba. El problema radica en que no hubo una buena gestión para la generación de materia prima en el manejo de las piscinas. Por otro lado, la extracción directa de litio, la EDL, no tiene, un ratito se me ha perdido, no tiene tecnología probada en el mundo y el contrato con los chinos habla de salmuera residual.
lo que implícitamente involucra evaporación, por tanto, el uso de piscinas. O sea, en otras palabras, el proyecto de Evo, el de las piscinas, dice que hubiera funcionado si no había malos manejos y que esta tecnología que se está usando ahora no está aprobada en el mundo. Héctor Córdoba, ¿es así? Gracias, Mary. Para responder, el, la tecnología de evaporación en piscinas, en realidad no es una tecnología, es una técnica para aumentar la concentración del litio y después viene un procesamiento para recuperar el litio. El- Se utiliza esta técnica en Chile, en la Argentina, en todos los salares prácticamente del mundo, pero las características de la salmuera son distintas en cada lugar. La salmuera del Salar de Uyuni tiene menos concentración de litio que las salmueras de Chile y de la Argentina. Y un contaminante que determina en el fondo el costo de la operación y la calidad del producto es el magnesio. Mientras más magnesio hay por gramo de litio, más difícil es el proceso, más caro y toma más tiempo. En Chile, la cantidad de magnesio por litio es aproximadamente 8 veces, 8 gramos de magnesio por 1 gramo de litio. En la Argentina, 6 gramos de magnesio por 1 de litio. En Bolivia, 20 gramos de magnesio por 1 de litio. Entonces, estas condiciones teóricamente ya nos dicen que la cantidad de litio que se va a recuperar por las piscinas y el proceso posterior no va a ser superior al 20%. 80% se ha de perder. Esto ya químicamente es conocido desde hace mucho tiempo. Por eso no se ha catalogado a la cantidad de litio que tenemos en el Salar de Uyuni como reserva. Se la ha dejado simplemente en el nivel de recursos, porque no había una tecnología para hacer esta recuperación. Ahora, la extracción directa de litio evita la evaporación, trata de eliminar los acompañantes, el magnesio particularmente en etapas rápidas y disminuyendo el tiempo del proceso y aumentando la recuperación del litio. En laboratorio esto funciona muy bien. Hay una sola planta en el mundo que trabaja con una de estas tecnologías. De hecho, no hay una sola tecnología EDL, son varias tecnologías EDL. Y esa planta está ubicada en la Argentina. Ya ha sido construida, está en periodo de estabilización. Todos estamos observando a ver qué sucederá. Pero es una de las tecnologías. No sabemos cuál de las EDLs están trayendo los de la empresa rusa o los de la empresa china. Y en los contratos también se dice, si la tecnología no da los resultados esperados en el tamaño de producción ya industrial, entonces se suspende todo. Ese es el riesgo que corren las empresas, se para el proyecto y se van como si no hubiera pasado nada y nos dejan igual que antes. Entonces, en cierto modo tiene razón la persona que ha hecho la pregunta, porque no hay una validación industrial de estas tecnologías todavía. Y la gestión de las piscinas no es el único factor, sin embargo, para determinar la calidad del producto y la cantidad del producto. No olvidemos que el producto inicial estaba dimensionado para una doble capacidad, 700.000 toneladas de cloruro de potasio y 30.000 toneladas de carbonato de litio. Se ha debido reducir esto a la mitad por esa ineficiencia de la tecnología y por eso también se ha aumentado el número de piscinas y por eso ahora no tenemos materia prima suficiente ni en la planta de cloruro de potasio ni en la planta de carbonato de litio. Qué panorama más complicado. Es decir, si no funciona esta tecnología, que podría no funcionar, nos dicen, se van, ¿no? Las empresas y el Estado tendría que pagarles, pregunto, ¿no? Ahí le puedo pasar la pregunta a Carlos Solón, a José Carlos Solón, pero antes quiero leerles más opiniones porque la gente está intensa hoy día, porque obviamente el tema es de mucha actualidad, de mucha preocupación y además los contratos están en la puerta del horno, así nomás es, ¿no? Julia Román nos dice, una consulta, cuando un territorio es declarado por el Estado como reserva fiscal, ¿ya no es necesario realizar la consulta previa a los que viven dentro del territorio? Esa pregunta, por favor, que se la anote Héctor, porque evidentemente parece que ese es el argumento para no llegar a consultar a los pueblos indígenas. Vania Albarracín Silva dice, quisiera saber qué opinan de la metodología de extracción. ¿Es viable la EDL o por las condiciones del salar es mejor la extracción de piscinas? Eso ya acabamos de hablarlo. Cecilia Vargas Vázquez nos dice, con la extracción de litio, ¿desaparecería el salar? ¿En cuánto tiempo? Nos dice. Juan José Caballero, desde Cochabamba, Bolivia, corazón de Sudamérica, un saludo.
Gracias por reforzar mi posición sobre estos contratos con estos criterios técnicos que desconocemos. Entonces, ¿qué acción tomamos como sociedad civil? Buena pregunta también. ¿Qué va a hacer la gente? Trinidad Reina Carrillo, la extracción de litio es una salida desesperada de nuestros gobernantes ante la situación económica que estamos viviendo. ¡Qué irresponsabilidad! Gracias a los ponentes por los criterios que exponen. Ahora sí les dejo primero a José Carlos y luego a Héctor para que con eso ya vayamos cerrando el programa. Adelante, José Carlos. Gracias, Mary. Sobre el tema de regalías y las tierras, o bueno, porque tú puedes, o sea, en el fondo, todo es reserva fiscal minera a nivel nacional. Desde un decreto supremo que es el 29117, todo el país es reserva fiscal minera, ¿no? Lo que corre en el caso, esto es una complejidad más, pero lo que corre en el caso del Salar de Uyuni es que no solo es una reserva fiscal minera, sino que se establece en la ley minera que es un área de explotación exclusiva para el Estado, que quiere decir que el único que puede trabajar ahí es el Estado. Pero, ¿cuándo se ha visto que se sobreponga un derecho minero por sobre otro derecho de la propiedad a la tierra del territorio, digamos, de un pueblo indígena? No es así. Por eso siempre proceden las consultas. Son consultas realizadas sin estándares internacionales, pero la ley minera habla de la realización de consultas. Son procesos bastante débiles. No obstante, en este caso estamos hablando de una TCO en particular, la TCO Norlipes, y corresponde exclusivamente la realización de la consulta desde el momento que se decide, vamos a utilizar la cuenca de San Jerónimo, la cuenca de Cieneguillas y la cuenca de Huaza-Julaca, obligatoriamente tienes que ir a consultar. Y esto es susceptible de acciones legales. O sea, se pueden tomar acciones legales en defensa de los derechos y el derecho y el respeto al derecho a la consulta, porque es el convenio 169 de la OIT, que para nosotros no solo ha sido ratificado, sino que la Constitución lo eleva a rango de ley. En el caso, por ejemplo, de la minería ilegal en el norte de La Paz, cuando la Central de Pueblos Indígenas de La Paz realizó su acción popular, ese fue uno de los argumentos fundamentales. No se realizan procesos de consulta previa, libre e informada. Entonces, ¿corresponde la consulta? Absolutamente. No hay nada que impida que pueda realizarse la consulta. De hecho, hay instituciones que deberían velar por la realización de la consulta. Luego, creo que algo que es fundamental poder pensar en qué se puede hacer, pues hay que estar muy pendientes de lo que dice la región. Es una pena que la compañera, que la hermana Yamile haya tenido problemas de conexión, pero escuchar lo que están pensando los compañeros en la región, ver lo que está diciendo la gente de los sindicatos eh, campesinos de la región, así como las autoridades originarias, y cómo están viendo esto en sus riesgos, escucharlos. Han venido, por ejemplo, del Río Grande, como hablábamos en este programa, han venido del Río Grande para decir, estamos preocupados por estos temas, ¿no? Nos preocupan, no pueden aprobarse porque no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y tienen toda la razón y necesitan mucho apoyo para agarrar y exigir el cumplimiento de sus derechos. Entonces, creo que lo que hay que hacer este es un momento en el que hay que pensar y considerar en cómo somos solidarios con actores indígenas. Por otro lado, hay que empezar a pensar cómo podemos avanzar en el tema de una nueva normativa, como indicaba mi colega y querido amigo Alfredo Saconeta, que es fundamental, esa va a ser la base, no me cabe la menor duda. Y finalmente creo que es momento de agarrar y pedir la mayor cautela por sobre la aprobación de estos contratos, que solo nos van a traer grandes compromisos más allá de simpáticas promesas de ingresos. Muy bien, Héctor Córdoba, por favor, para responder las preguntas que guste. Gracias, Mary. Si la tecnología de estas empresas extranjeras fallara, ellas se van dejando todo como si no hubiera pasado nada y no les devuelve nada el Estado. Ese es el único riesgo que corren estas empresas. Y por lo tanto, parece ser que su tecnología puede funcionar, porque no se animarían a correr un riesgo así relativamente grande si es que hubiera dificultades. Pero como no se ha probado en tamaño industrial, hay el riesgo de que algo falle. Pero no se devuelve esto.
Ahora, respecto a la realización de trabajos en áreas protegidas, la ley de minería es bien específica sobre esto. Dice, en áreas protegidas no se debería hacer actividad minera si es que se atenta contra el principio por el cual ha sido declarada esa área como protegida. Particularmente estamos hablando del medio ambiente. Y ni siquiera con consultas se podría entrar. Hay que ver el objeto por el cual ha sido declarada área protegida esa zona y ver si es compatible o no con eso la explotación que estaríamos llevando a cabo. Entonces, eh, el Salar de Uyuni no es un área protegida, es un área reservada, como dice José Carlos, no para la explotación por parte del Estado. Y por eso se están haciendo estos trabajos de explotación. Pero sí se debe consultar a las comunidades afectadas por el proyecto en varios aspectos. Es verdad que no se les consulta sobre si se hace o no se hace el proyecto, pero sí sobre el consumo del agua, sobre el tránsito, sobre los otros impactos, generación de empleo, control social, y es el Tribunal Electoral el que debe supervisar las consultas para que se cumplan los usos y costumbres de las comunidades. Entonces, tiene que darse ese proceso, porque de otra manera estaríamos vulnerando sus derechos reconocidos no solamente en el ámbito nacional, sino internacional. Ahora, para concluir, yo creo que la explotación del litio es una salida. Puede resolver Estos dos contratos pueden ayudarnos a resolver problemas de combustibles, problemas de liquidez de divisas, pero no podemos hipotecar el futuro para resolver una coyuntura por la que estamos pasando y para la que hay otras soluciones. Si pudiéramos controlar la explotación aurífera, resolveríamos probablemente todos los problemas económicos que tenemos en el país. Y esa es otra riqueza natural que nos va a dar de manera más rápida resultados positivos. El tema de la subvención de los combustibles, otros factores que están afectando seriamente a nuestra economía, tienen que ser resueltos en otro ámbito, no utilizando el litio para esto. Yo creo que la planificación para la utilización del litio tiene que ser participativa, todos tenemos que opinar y en función de eso, todos construir una idea, un plan que nos ayude a explotar de la mejor manera posible este recurso no renovable y que afortunadamente puede durarnos muchos años. No se va a destruir el salar con la explotación de estos que están viniendo con estos proyectos. El salar es muy grande, pero sí se va a afectar seriamente la zona donde sí hay más litio en la concentración de la salmuera. Eso hay que tener mucho cuidado. Uno ya puede observar, de hecho, desde los satélites ya se observan las piscinas. Si uno agarra el Google Earth, puede encontrar ya imágenes grandes del impacto que se está provocando, pero es solo en esa parte. La otra parte tiene menos litio todavía que esa, entonces probablemente no sea afectada en corto plazo. Y el turismo puede funcionar tranquilamente en la parte norte del salar. Pero hay que pensar entre todos un plan para explotar estos recursos de manera sostenible y que sobre todo beneficien a toda la población boliviana. Muchas gracias, Mary, por la oportunidad y un saludo a José Carlos y felicitarlo por su participación. Por eso decíamos al empezar el programa, el futuro y el presente de Bolivia están en juego. Así de importante es este tema y lo hemos querido analizar con los expertos y tengo que decir que he aprendido mucho. Espero que la audiencia también. Les agradezco a ambos por haber participado. José Carlos, tu despedida. Muchísimas gracias, Mary. Agradecer, esta entrevista ha sido fantástica. Es un gusto también poder compartir con mi colega Héctor. Saber también que creo que somos varias instituciones, varias personas que estamos detrás de estos análisis, que compartimos visiones y que podemos, creo, desde distintos frentes, articular una propuesta más adelante. No obstante, creo que en este momento lo que sí puedo garantizar es que estos contratos en revisión deberían ser absolutamente detenidos en la Asamblea. Corresponde y es responsabilidad de todos los bolivianos velar por nuestros intereses y que el pueblo boliviano sea quien tenga la mayor cantidad de beneficios de estas medidas que son parte de un extractivismo que puede dejar solo más cicatrices y despojo. Agradecerles y es un placer hasta una siguiente oportunidad.
Gracias, José Carlos, y muchísimas gracias, Héctor Córdoba, también por esas opiniones técnicas, por responder a cada una de las preguntas. Gracias, Mary. Otra vez felicitar a José Carlos y a ti por la conducción y por el interés que pones en algo que es de todos los bolivianos. Yo creo que trabajando juntos vamos a poder lograr una planificación y un resultado adecuado. No hipotequemos nuestro futuro tratando de resolver la situación coyuntural que vivimos en este momento. Gracias, Mary. Muy bien, ustedes si gustan pueden desconectarse. Yo me voy a quedar un poquito más con la audiencia porque quiero leerles un pedacito de nuestro editorial que está completo en nuestra página web de sumandovoces.com.bo. Pero veamos, el editorial titula Poderes en pos del litio y de la tierra. El poderío económico nacional e internacional que busca el control del litio y de la tierra en Bolivia ha encontrado importantes aliados en la Asamblea Legislativa, donde se debate estos días dos contratos para la explotación del litio del Salar de Uyuni y un proyecto de ley para dejar en suspenso la verificación de la función económico-social de la tierra. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Según el análisis realizado por instituciones de la sociedad civil, en el primer caso estamos hablando de contratos que más que beneficiar al Estado boliviano, dejan grandes réditos para empresas transnacionales de origen chino y ruso. Y en el segundo caso, se trata de un proyecto de ley que busca beneficiar a la agroindustria del oriente boliviano y a los campesinos interculturales que detentan un poder económico y político emergente. Otra de las coincidencias de ambos temas es que pasan por alto el cuidado del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Estos debates que coinciden con el agotamiento del modelo del desarrollo extractivista se producen a pocos meses del mayor desastre ambiental en Bolivia, que consistió en la pérdida de unas 14 millones de hectáreas producto de los incendios, lo que ha elevado la cantidad de vulneraciones a los derechos ambientales al doble en el último año, según el cuidado recae en los partidos políticos y en los y las legisladoras, quienes tienen el desafío de pensar en el país y en el bienestar económico y social de la población, tomando en cuenta la opinión de la sociedad civil, que exige transparencia en la información como un principio básico de la sociedad democrática. Pueden leer este editorial completo y otras noticias sobre la sociedad civil en el portal sumandovoces.com.bo. Antes de irnos, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, nos encuentran en X en Sumando Voces Bo, en TikTok estamos en sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Somos un medio de comunicación enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Nos guían los intereses de la sociedad civil. Muchas gracias por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés para la gente.